Hola, soy Patricia Mariel González Carrera y voy a explicarles los Incoterms 2020. Estos los voy a mencionar conforme al orden en cuanto a aumente el riesgo y los costos para el vendedor. Iniciando con el Incoterm Xworks, que este es un Incoterm multimodal, lo que quiere decir que se puede hacer uso en diferentes medios de transporte. Este Incoterm es un acuerdo en donde el vendedor debe de entregar la mercancía al comprador en sus mismas instalaciones, en las mismas instalaciones del vendedor. Ahí es donde el comprador recoge su mercancía. Las obligaciones que tiene el vendedor pues es la entrega de las mercancías y la factura comercial, que esta debe de ser en el lugar y en la fecha estipulada, así como brindarle apoyo al comprador para la documentación de exportación y asumir todos los costes y todos los riesgos hasta que entregue la mercancía, como son los costos de producción. Las obligaciones que tiene el comprador, este tiene muchas más obligaciones y mucho más riesgos que cubrir, puesto que eso va por la mercancía en los almacenes o en las fábricas del vendedor. Entonces tiene que asumir todos los gastos y todos los costos a partir de que se le entrega la mercancía, que asume todos los gastos aduaneros y todos los fletes. Además de que asume todos los riesgos a partir de que se le entrega la mercancía hasta su lugar de destino. Y una de sus obligaciones también es el pago de la mercancía conforme al contrato de compraventa. Después está el Incoterm FCA, que es el de Free Carrier o libre transportista. Este es un Incoterm también utilizado en transporte multimodal o combinado. En este Incoterm, el vendedor debe de hacer entrega de la mercancía al comprador en el lugar acordado por ambas partes, pero dentro del país de origen. Ya no es en sus instalaciones, pero es en un lugar acordado, sí, en el mismo país de origen. Aquí, en este momento en el que entrega las mercancías, hace la transmisión de riesgos al comprador. Las obligaciones que tiene el vendedor aquí es la entrega de las mercancías y la entrega de la documentación necesaria o requisitada, el empaque y el embalaje de la mercancía, el transporte al interior en el país de origen, el pago en el despacho de aduanas de exportación y los gastos de origen, que son los gastos de salida. Estos gastos de salida son como las maniobras, las medidas de seguridad, la gestión logística o el T3, que es la tasa por el uso de las instalaciones. Después están las obligaciones del comprador. En esta es el pago de la mercancía, el pago del flete internacional o del flete principal. Asimismo, una vez que llega al país de destino, los gastos de destino, que son los gastos de llegada, el pago de despacho de aduanas de importación, el pago de impuestos y aranceles, que hay algunas mercancías que están exentas de estos impuestos y aranceles, dependiendo si existe algún tratado o algún acuerdo comercial entre los países. Y por último, el transporte en el interior del país de destino. Entonces, para recapitular, el Incoterm FCA, el vendedor cumple con sus obligaciones y transmite los riesgos una vez que entrega la mercancía al transportista en el país de origen. Se le entrega al transportista o a una persona designada, misma que es pagada por el comprador. Luego está el tercer Incoterm, que es el Incoterm FAS, que es el de Free Alongside Ship, que es franco a un costado del buque. En esta, el vendedor cumple con sus obligaciones, finaliza con sus obligaciones y transmite los riesgos al comprador una vez que entrega las mercancías en el muelle del puerto de origen a un costado del buque. Desde ese momento, todo lo que pase con las mercancías en cuanto a costos y en cuanto a riesgos, los asume el comprador. Entonces, las obligaciones que tiene el vendedor aquí es la entrega de la mercancía y la documentación requerida, el empaque y el embalaje, el transporte al interior del país de origen. Cabe decir que este Incoterm solamente es para uso en el transporte marítimo. Entonces, del pago del transporte interior de origen es desde sus instalaciones hasta el puerto de origen. Y el pago del despacho de aduanas de exportación, y hasta ahí terminan las obligaciones del vendedor. Ahora vienen las obligaciones del comprador. Las obligaciones del comprador es los gastos de origen, que son los gastos de la salida, el pago del flete marítimo internacional. Una vez llegando ya al país destino, es el pago de los gastos de destino,
el pago del despacho de aduanas de destino, el pago de impuestos y aranceles y el transporte interior en el país destino. Entonces, aquí el FAS, es entregar, el vendedor tiene que entregar la mercancía a un costado del buque y desde ese momento terminan sus obligaciones y también transmite los riesgos al comprador. Ahora viene el cuarto Incoterm, que es el FOB. El FOB es Free on Board o libre a bordo. Este Incoterm también solo es para uso de transporte marítimo y habla de que se trata de que el vendedor hace entrega de las mercancías y hasta ahí cumple con sus obligaciones y hace la transmisión de riesgos una vez que las mercancías se encuentran ya en el buque, es decir, ya están embarcadas. Desde ese momento, los costos que se generen de la mercancía y todos los riesgos son asumidos por el comprador. El FAS es a un lado del buque y el FOB es sobre el buque, bueno, ya en el buque, o sea, ya mercancía embarcada. Las obligaciones que tiene aquí el vendedor es la entrega de las mercancías y la documentación requerida, el empaque y el embalaje de la mercancía, el transporte interior en el país de origen desde sus instalaciones hasta el puerto de origen, el pago del despacho de aduanas de exportación y ya. Luego vienen las obligaciones del comprador, que son los gastos de origen, que son los gastos de salida, el pago del flete marítimo internacional. Ahora ya en el país destino la mercancía son los gastos de destino, que son los gastos de llegada, el pago del despacho de aduanas de importación, el pago de impuestos y aranceles y el transporte en el interior del país del destino. Entonces, para recapitular, el FOB es que el vendedor termina con sus obligaciones una vez que entrega la mercancía sobre el buque, o sea que la mercancía ya está en el buque y ahí mismo transmite los riesgos hacia el comprador. Luego está el Incoterm CFR. El CFR es Cost and Freight, que quiere decir costo y flete. Este Incoterm también solamente es para uso de transporte marítimo. En este Incoterm, el vendedor cumple con sus obligaciones una vez que entrega las mercancías en el país de destino, lo que incluye el pago del flete marítimo internacional. Sin embargo, la transmisión de riesgos no se da ahí, sino que se da cuando las mercancías se encuentran en el buque, en el país, en el puerto de origen. Es decir, el vendedor hace el pago de ese flete, pero los riesgos van a ser asumidos por el comprador. Entonces, las obligaciones que tiene el vendedor aquí es la entrega de las mercancías y de la documentación requerida, el empaque y el embalaje de la mercancía, el transporte interior del país de origen desde su planta hasta el puerto de origen, los gastos el pago del despacho de aduanas de origen y los gastos de origen, que son los gastos de salida, y el pago del flete marítimo internacional. Ahí terminan las obligaciones del vendedor y comienzan las del comprador, que es la llegada al país destino, entonces paga los gastos de destino, el pago de despacho de aduanas de destino, el pago de impuestos y aranceles, en dado caso de que los haya, y el transporte interior en el país destino para ser llevado la mercancía hasta su fábrica. Luego está el otro, como siguiente Incoterm, está el Incoterm CIF, que es Cost and Insurance and Freight, que es costo, seguro y flete. Este Incoterm también solamente es utilizado para transporte marítimo y en el vendedor cumple con sus obligaciones una vez que hace entrega de las mercancías al comprador en el puerto de destino. Pero incluye el pago del flete marítimo internacional y obligatoriamente de un seguro. Todos los pasados Incoterms el seguro era opcional, pero en este Incoterm el seguro ya es obligatorio para el vendedor. Entonces, las obligaciones que tiene el vendedor es la entrega de la mercancía y de la documentación requerida, el empaque y el embalaje, el transporte al interior en el país de origen, los gastos el pago de despacho de aduanas de origen o de exportación, los gastos de origen, que son los gastos de salida, el pago del flete marítimo internacional y el pago del seguro. Cabe decir que el vendedor hace el pago del seguro, pero solamente es un seguro de cobertura mínima. Entonces ya es decisión del comprador si quiere solicitar o contratar un servicio adicional del seguro. Hasta ahí terminan las obligaciones del vendedor, hasta el pago del seguro.
Luego están las obligaciones del comprador, que es llegando al país destino, es los gastos de destino, que son los gastos de llegada, el pago del despacho de aduanas de importación, el pago de impuestos y aranceles y el transporte en el interior del país de destino. Entonces, en este Incoterm, el Incoterm CIF, que es coste, seguro y flete, el nombre lo dice, el vendedor está obligado a pagar el flete marítimo internacional porque solamente es utilizado para transporte marítimo y obligado a pagar el seguro de este flete. Después está el Incoterm CFR, el CPT, que es Carriage Paid To. Este es entrega pagada hasta. Y hablas de que el vendedor hace entrega de las... El CPT es parecido al CFR, solamente que el CFR es para transporte marítimo, pero el CPT ya es para transporte multimodal o combinado. Entonces, el vendedor hace entrega de las mercancías en el país destino, lo que quiere decir que tiene que hacer el pago del flete. Sin embargo, los riesgos son asumidos o la transmisión de riesgos se da una vez que el vendedor hace entrega de la mercancía al transportista en el país de origen. Desde ahí asume todos los riesgos el comprador y pues todos los costos que se generen de eso. De las obligaciones que tiene aquí el comprador es la entrega de la mercancía y la documentación requerida, el empaque y el embalaje, el transporte interior en el país de origen, los costes de manipulación por la mercancía en la exportación, el pago del despacho de aduanas, de exportación, los gastos de origen, que son los gastos de salida, el pago del flete internacional o el flete principal, y una vez llegando al país también hace el pago de los gastos de llegada, pero aquí el transportista en no incluye la descarga. Entonces aquí el comprador tiene la obligación de la descarga y asumir todos los riesgos durante se dé la descarga de la mercancía, así como también el pago de los despachos de aduanas de importación y el transporte interno en el país de destino. Ese es el CPT. Ahora viene el CIF, que es Cost and Insurance Paid To. Esto es parecido al CIF, solamente que el CIF es para transporte marítimo únicamente y el CIP es para transporte multimodal o o combinado. En el vendedor está obligado a entregar termina con sus obligaciones una vez que entrega la mercancía en el país de destino, pero incluye el pago del flete y asimismo de un seguro. Aquí las obligaciones del vendedor son las mismas que en el CIF. En este es la entrega de la mercancía y de la documentación requerida, el empaque y el embalaje, el transporte interior en el país de origen, el pago en el despacho de aduanas de exportación, los gastos de origen, el pago del flete internacional o del flete principal y los gastos de llegada. Aquí el importador es el que paga lo del pago de derechos de aduanas de importación, también el pago de impuestos y aranceles y de su transporte interior en el país de destino. Y una de las obligaciones del vendedor es el pago del flete marítimo, del flete internacional o del flete principal y el seguro. Esas son obligaciones en el CIP. Es decir, los únicos dos Incoterms en donde el seguro es obligatorio es en el CIF y en el CIP. Luego, después del CIP, está el Incoterm DPU, que es Delivered at Place Unloaded. Esta es mercancía entregada y descargada en el lugar acordado. En el vendedor se hace cargo de toda la logística y de todos los costos y de todos los riesgos hasta que se entrega la mercancía en el país de destino. En las obligaciones que tiene el vendedor es la entrega de la mercancía y la documentación requerida, el empaque y el embalaje de la mercancía, el transporte en el interior del país de origen hasta el transportista, el pago del transporte internacional o del transporte principal
y asimismo una vez que llega al puerto de destino también de la descarga de esa mercancía. Hasta que se descarga la mercancía se da la transmisión de riesgos por parte del vendedor al comprador y también terminan ahí sus obligaciones. Entonces las obligaciones que tiene el comprador es pagar el despacho de aduanas de importación, el pago de impuestos y aranceles y el transporte en el interior de su país, del país de destino. Hasta ahí termina el DPU, que es Delivered at Place Unloaded. Como lo dice su nombre, es la mercancía entregada y descargada en el país de destino. Ese es el punto, que es hasta que se descarga la mercancía, hasta ahí terminan las obligaciones del vendedor y se transmiten los riesgos al comprador. Luego está el Incoterm DAP, que este es Delivered at Place, es entrega al lugar. En este Incoterm, el vendedor tiene que hacer entrega o termina con sus obligaciones y también transmite los riesgos hasta que hace entrega de las mercancías en el país de destino. Pero aquí las obligaciones que tiene el vendedor es la entrega de las mercancías y de la documentación, el empaque y el embalaje de la mercancía, la carga de la mercancía, el pago para el transportista, el pago para el transporte en el interior del país de origen, los costes de manipulación de exportación, el pago del flete internacional, porque también es un Incoterm multimodal, de transporte multimodal y o combinado. Entonces es el pago del flete principal o del flete internacional, a la llegada en el país destino. Aquí paga también los gastos de destino, pero entran las obligaciones del comprador, que debe de pagar el despacho, las aduanas de importación y también los costes de descarga de la mercancía. En también una de las obligaciones del vendedor es los costes por manipulación en la importación y el transporte al interior del país de destino hasta el lugar acordado. Aquí la transmisión de riesgos se da hasta que se entrega la mercancía. Sin embargo, si algo sucede durante la descarga de las mercancías, estos riesgos son asumidos por el comprador y no por el vendedor. Pero una vez que el vendedor hace entrega de las mercancías en el lugar de destino acordado, desde ese momento cumple con sus obligaciones y se deslinda de los riesgos, a salvo de, como lo mencioné, al momento de descargar las mercancías en el lugar de destino. Posteriormente está el último Incoterm, que es el Incoterm DDP. Este Incoterm es el Delivery Duty Paid, que es entrega con derechos pagados. Este Incoterm es el vendedor cumple con sus obligaciones y hace la transmisión de los riesgos una vez que se le entrega las mercancías al comprador en su fábrica o en sus almacenes o en su planta en el país de destino. Las obligaciones del vendedor es la entrega de la mercancía y la documentación requerida, la carga de la mercancía, el transportista, el transporte en el interior del país de origen hasta el transporte principal, porque este Incoterm también es para transporte multimodal o combinado, y el empaque y el embalaje de las mercancías es otra obligación del vendedor, así como también el pago en el despacho de aduanas de exportación, los gastos de origen, el pago del flete internacional o del flete principal, los gastos de destino, que son los de llegada, el pago en el despacho de aduanas de importación. Si recordamos, en el DPU y en el DAP, los gastos de importación los pagaba el comprador, pero en el DDP ya son pagados por el vendedor, así como también todos los costes de manipulación y el pago de el transporte interior en el país de destino hasta su fábrica. Es decir, que en el DDP, es desde la fábrica del país de origen o la fábrica origen hasta la fábrica destino. Todo ese trayecto asume los costos y asume los riesgos el vendedor. Las únicas obligaciones que tiene el comprador es recibir la mercancía, pagar la mercancía, brindar apoyo en alguna documentación para la importación y asumir todos los costes y todos los riesgos una vez que se entrega la mercancía. Estos Incoterms, el DPU, el DAP y el DDP,
Son utilizados por empresas que consideran que la atención al cliente es primordial para ellos, o sea, que quieren que el cliente se dé cuenta que para ellos lo más importante es o la atención, su satisfacción. Para recapitular, son 11 los Incoterms 2020. Estos Incoterms hay 7 que son para el transporte multimodal o combinado, iniciando con el X-Work, el FCA, que es el de Free Career, el CPT, que es el de Carriage Paid To, el CIP, que es el de Cost and Insurance Paid To, el DPU, que es el Delivered at Place Unloaded, que es mercancía entregada y descargada en el lugar acordado, el DAP, que es el Delivered at Place, que es la entrega al lugar o en el lugar, y el DDP, que es el Delivery Duty Paid, que es la entrega con derechos pagados. Esos 7 Incoterms son los que se pueden utilizar en cualquier tipo de transporte o un transporte combinado. Por ejemplo, que llega por un puerto y luego se va por vía terrestre. Después están los Incoterms, que son solamente para el transporte marítimo, como lo son el FAS, que es el de Free and Alongside Ship, que es el franco a un costado del buque, el FOB, que es el de Free on Board o libre a bordo, el CFR, que es Custom Freight, que es costo y flete, y el CIF, que es Cost and Insurance and Freight, que es costo, seguro y flete. Esos 4 forman los únicos Incoterms que son utilizados nada más para el transporte marítimo, y en total son 11 Incoterms. Estos Incoterms también están asociados en grupos. Está el grupo E, que es el de salida, que solamente está el X-Work. Este habla de que el vendedor pone la mercancía a disposición del comprador dentro de sus instalaciones o almacenes del mismo vendedor. Luego está el grupo F, que el grupo F es el que el transporte principal no es pagado, es decir, que el comprador solo hace entrega de las mercancías en el puerto o al transportista, pero el transporte principal es pagado por el comprador, como lo son el FCA, el FAS y el FOB. Luego está el grupo C, que el grupo C es que el transporte principal sí es pagado. Esto quiere decir que, bueno, el vendedor hace el pago o cubre el costo del flete principal y hasta el lugar de destino. Después está el grupo D, que este es el de llegada. Este habla de que el vendedor hace entrega de las mercancías hasta el lugar de destino, acordado o hasta su fábrica. Entonces, en estos Incoterms, el comprador tiene mínimo de riesgo y también mínimo de obligaciones. Esto, como ya mencioné, lo ocupan las empresas para generar altos niveles de competencia en base a la atención al cliente. Y esos son todos los Incoterms 2020 y finalizo con mi explicación.